Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta séptima sesión de 17 que hemos organizado entre el Centro de Integración Juvenil sede Tlalpan, que está aquí presente la doctora Claudia Tejeda, y Ecos de Sor Juana Asociación Civil, de la cual yo soy su presidenta. Nos da mucho gusto que nos sigan acompañando en estas sesiones. Tuvimos una semana de descanso, pero no olviden que son 17 sesiones que están guardadas en la página de Facebook, pero que ya las estamos migrando y pronto les diremos en una página YouTube para que ustedes puedan seguir teniendo acceso a esta información. Y bueno, pues hoy vamos a abordar el tema de periciales en psicología, una herramienta objetiva para conocer competencias parentales de madres y padres. Y quienes exponen este tema es nuestra querida jueza Ivette Anguiano Aguilar. Brevemente les voy a dar datos de ella, ya ella nos ha acompañado y nos seguirá acompañando en varias sesiones, pero bueno, ella se ha desarrollado en el Poder Judicial del Estado de México por 18 años, ha ocupado diferentes cargos, desde técnico judicial, notificador, secretario judicial, visitadora auxiliar familiar, y actualmente ella es jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Catepec con residencia en Coacalco. Ella es licenciada en Derecho, tiene diplomado en Derecho Fiscal por la UNAM FES Aragón. Bueno, ella es licenciada en Derecho egresada de la UNAM y ella es maestra en juicios orales para el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Y ella ha impartido diferentes capacitaciones en universidades públicas y privadas y también se ha capacitado en diversos diplomados en temas relacionados a familia, a derechos de infancia y a personas en situación de vulnerabilidad. También nos acompaña el día de hoy el maestro César Mauricio Telles Canales. Bienvenido, maestro. Él es licenciado en psicología y es maestrante en psicotraumatología con experiencia clínica, docente y forense. Brinda psicoterapia especializada desde hace 13 años, es perito profesional en psicología forense dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y es docente en temas de psicología forense y teoría psicoanalítica. Es psicólogo de la Universidad de Cuautitlán Izcalli, cuenta con maestría en clínica psicoanalítica por el Centro Universitario Emmanuel Kant y actualmente es maestrante en psicotraumatología clínica y forense por el Instituto de Formación y Profesionalización de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México. Y bueno, la dinámica de hoy, vamos a hacer el uso de la voz a la doctora Claudia Tejeda, que como saben, ella es médico, ella es psiquiatra, ella es paidopsiquiatra, también es adictóloga y experta en terapia familiar. Y ella colabora en el CIJ Tlalpan y es la culpable de que estemos aquí reunidos todos una vez más. Y bueno, ella va a dar un mensaje relativo a la conmemoración que ya les dirá tan importante del día de hoy. Y después hablará el maestro César Telles y finalizará la maestra Ivette Anguiano. Tenemos muchas preguntas de la sesión anterior que tiene que ver con pensión alimenticia, las cuales van a ser abordadas por la maestra Ivette en la sesión del 30 de abril. El 30 de abril vamos a hablar de autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes y su derecho a opinar en los asuntos que involucren sus derechos. Entonces, el día 30 de abril justamente tenemos un tema súper importante que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes, como todos estos temas, justamente en este mes de la niña y del niño. Ese 30 tenemos una cita a las 5, pero mañana vamos a hablar de abuso sexual infantil y vamos a hablar desde una perspectiva de la psicología y la psicología forense de alguna forma, como perito, el maestro también César estará mañana a las 10 en punto, ¿sale? Entonces, mañana nos vemos a las 10 y el 30 de abril nos vemos otra vez a las 5. Pues sin más, doctora Claudia, adelante, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias por la presencia y que aceptaron la invitación, el maestro perito en psicología César Telles y a nuestra querida jueza que siempre está acompañándonos. Muchas gracias, Ivette, por estar por acá. Bueno, pues el día de hoy, 23 de abril del 2022, se declara Día Mundial de la Salud Mental de los Lactantes, Niños y Adolescentes. Es muy importante saber que en esta fecha
se conmemora justamente y se organiza toda el IACAP y muchas asociaciones de la OMS y otras asociaciones de salud mental como la de Psiquiatría Mundial, justo para mejorar la conciencia pública mundial sobre la salud mental infantil y del adolescente, crear una alfabetización y competencias adecuadas para la promoción de la salud mental infantil y de los adolescentes, así como reducir el estigma en los trastornos mentales de las poblaciones. Un tercio de la población mundial corresponde a niños y adolescentes. Entonces, la enfermedad y la salud mental que aqueja a nuestros niños y adolescentes muchas veces no se ve atendida, no solo por falta de especialistas y de acceso a la salud, sino que muchas veces también es el estigma lo que nos impide que las familias lleguen a solicitar este apoyo de la salud mental. Entonces, mejorar la calidad del diagnóstico y el tratamiento y prevención en el caso de niños y adolescentes es labor de todos, tanto instituciones como familias y sociedad. Y los invitamos a recordar este día 23 de abril, justo como el Día Mundial de la Salud Mental. Como preámbulo, sin más que decir, agradezco la presencia de todos y pues ya doy paso a nuestro ponente, el perito César. Adelante, gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En verdad estoy muy honrado por tener el privilegio de compartir el día de hoy y el día de mañana con todas y todos ustedes. Un tema que venimos trabajando desde hace algunos años, vinculado a las intervenciones de corte forense en psicología y pues particularmente en el ámbito familiar se han hecho un incremento de solicitudes en psicología forense en relación a poder tener elementos científicos que puedan robustecer a los foros de impartición de justicia, puntos muy particulares que hoy quisiera compartirles y comentarles un poquito cómo se realizan estas intervenciones de corte forense en psicología. En verdad, muchas gracias por la invitación. Eh, Particularmente la psicología, pues, tiene muchos rubros de intervención, de investigación, eh, particularmente relacionado a la conducta y al comportamiento de las personas. Eh, y como toda ciencia, pues también colabora de manera interdisciplinaria con otras especialidades, particularmente el encuentro de la psicología con las investigaciones jurídicas han desencadenado un montón de intervenciones e investigaciones que dan como resultado la psicología jurídica. Partiendo de esa psicología jurídica, el psicólogo tiende a tener bastante trabajo en, en los rubros vinculados a las partes legales, las partes de foros, de impartición de justicia, desde las cuestiones de acompañamiento, las personas que están en un proceso, hasta las cuestiones de evaluación, generando recursos de, de corte científico que permitan a las personas, ya sean investigadoras o órganos jurisdiccionales, establecer elementos de corte científico vinculado a la conducta. Normalmente cuando yo me presento como psicólogo forense, veo unas caras de horror en las personas que me miran, puesto que la idea que se tiene de lo forense se vincula particularmente a cuestiones criminales, cuestiones de necropsias, etcétera. Sin embargo, lo forense se refiere a los foros, de cómo una ciencia, arte u oficio
coadyuva, ayuda a los foros de impartición de justicia con elementos de su saber en particular. Por lo tanto, psicología forense implica el cómo un psicólogo o una psicóloga, en su quehacer científico, se acerca y es solicitado y solicitada por los foros para poder tener elementos que les permitan resolver conflictos, particularmente en los conflictos familiares. eh, es muy importante que los foros puedan allegarse de lo que puede brindar la psicología, puesto que los conflictos familiares puntualmente generan problemas disruptivos en las personas. Eh, y vamos, estamos hablando de procesos disruptivos vinculados no solamente a los procesos psicológicos, sino de la salud en general de las personas que atraviesan estos procesos. Y estamos hablando que estas problemáticas, estos conflictos familiares, pues atañe, afecta, impacta tanto a las personas adultas como a niños, niñas y adolescentes, miembros de un núcleo familiar. Particularmente, el conflicto familiar va a implicar una modificación desde las cuestiones vinculadas a las conductas que se establecían en el núcleo familiar, desde las cuestiones vinculadas hasta el lugar donde van a vivir esos miembros de esa familia. Eh, es decir, toda la vida de las personas involucradas en el conflicto familiar se modifica. El implicar una modificación de esta naturaleza, típicamente podemos encontrar que tanto las personas adultas como los niños, niñas y adolescentes involucrados en el conflicto familiar empiezan a tener respuestas muy particulares vinculadas a buscar recursos de adaptación frente a estos eventos que están generando situaciones pues muy difíciles de afrontar, ¿no? Como, vamos, pensamos para ser como muy puntuales, vinculadas a las cuestiones relacionadas a la alimentación, relacionadas justamente con la dinámica donde se establecían acuerdos para llegar a la escuela, llegar al trabajo, ¿no? La modificación de esa vida cotidiana implica la búsqueda del cuerpo y de la psique a tener recursos adaptativos. Normalmente, estos recursos adaptativos se expresan biológicamente como estresores, ¿no? El estrés justamente como una respuesta que busca responder ante un evento distinto, va a generar una una conducta, unas emociones, una cognición muy puntual que busca dar cuenta de este nuevo escenario en el cual se están enfrentando. Típicamente, estas respuestas de estrés que buscan esa adaptación, podemos catalogarlas como cuestiones traumáticas, como una herida psíquica que implica justamente entrar en marcha de ciertos procesos muy particulares vinculados a los recursos psicológicos eh, para poder medianamente responder ante lo que está pasando, ¿no? Lo problemático, digamos, de poder entender este proceso de conflicto familiar en relación a una visión eh, psicotraumatológica es que típicamente los efectos que en su momento son adaptativos para hacer frente a esta conflictiva se mantienen en el tiempo. En otros contextos, en otras situaciones, en el contexto escolar, en el contexto laboral, que generan ahí cuestiones muy particulares, ¿no? Pero es para mí muy importante entender que esta conflictiva familiar que impacta a todos los miembros de la familia, típicamente podemos encontrar respuestas traumáticas, peritraumáticas,
frente a estos escenarios. Podemos entender que las respuestas de estrés traumático, que típicamente son respuestas que buscan un proceso de adaptación ante un escenario desconocido, al mantenerse en el tiempo, pues empiezan a generar muchísimas complicaciones, ¿no? Por lo tanto, al poder dar cuenta desde estas implicaciones psicotraumatológicas vinculadas a lo que le pasa a unas personas en relación a una conflictiva familiar, pues requerimos justamente tener encuadres, modelos, formas de poder brindar acompañamientos muy puntuales. Esto vinculado justamente a una intervención de corte forense. Porque si bien ahorita les voy a explicar un poquito cuál es la diferencia entre una evaluación clínica en psicología a una evaluación de corte forense, la parte forense requiere todavía detenernos en puntos muy particulares respecto a lo que le está sucediendo a las personas, pero además poder brindar información muy puntual con un carácter científico que genere validez y confiabilidad a las personas juzgadoras, vinculados justamente a nexos causales muy puntuales. Pero si no cuidamos procesos de entendimiento de qué es lo que le está pasando a los individuos que se evalúan, podemos caer en prácticas que generan procesos de revictimización, procesos de retraumatización, que en vez de favorecer la cuestión del proceso y de acceso a justicia, pues entorpecen muchísimas situaciones. Entonces, es muy importante entender que lo que implica el conflicto familiar típicamente está atravesado por respuestas psicotraumatológicas de todas las personas implicadas, con la intención de poder tener un panorama previo a poder establecer los recursos de los cuales yo me voy a llegar para poder establecer mi intervención o algún otro proceso de acompañamiento de las personas que están en el proceso. Las herramientas que típicamente nos allegamos en psicología forense son modelos transversales, modelos que atraviesan toda práctica, toda posición técnica en psicología, que nos permita justamente tener esta plataforma en la cual nos acercamos a las personas que vamos a evaluar o que vamos a intervenir o acompañar, que nos permiten ese marco de cuidado y de entendimiento de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. La perspectiva en derechos humanos es un modelo fundamental, puesto que en el trabajo que implica poder dar cuenta de los recursos psicológicos de los padres, de los progenitores para el cuidado de sus hijos, implica entender particularmente una perspectiva de infancia, de niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho, lo cual nos permite establecer desde ahí una mirada no adulta, vamos, desde el adulto que genera situaciones en las cuales somete desde su parte discursiva las decisiones de niños, niñas y adolescentes, para tener cuidado en el respeto de esos derechos, en la plenitud de lo que implica sujetos plenos de derechos, o sea, que no son objeto de nadie, ni están sometidos a las decisiones de los adultos, puesto que implica ya tener una visión mucho más amplia del cuidado de esos niños, niñas y adolescentes de los cuales nos acercamos para intervenir. El modelo informado en trauma es otro modelo transversal que nos permite entender las respuestas adaptativas frente al estrés traumático, frente a la experiencia disruptiva que puede ser el conflicto familiar, y entender cómo los procesos que tiene el cuerpo y la mente para responder ante estos escenarios disruptivos son medidas en las cuales
se busca maximizar procesos adaptativos, ¿no? Sacar justamente de la ecuación procesos de estigmas psicopatológicos, entender también los procesos vinculados a cómo se modifican ciertos procesos psicológicos superiores frente a un evento eh, traumático tal cual, ¿no? Donde se compromete la atención, se compromete la memoria particularmente. Esto es muy interesante para nosotros psicólogos forenses entender cómo una experiencia disruptiva va a modificar procesos de memoria, cómo va a modificar procesos de atención, procesos de aprendizaje, cómo va a modificar las formas en las cuales la persona sobreviviente de estas experiencias tiene problemas para relacionarse, ¿no? O algunos otros fenómenos disociativos, de corte disociativo. Entonces, este modelo informado en trauma nos permite un panorama amplio de entender qué es lo que le está sucediendo a una persona que está atravesando una situación disruptiva vinculada a esta herida eh, que llamamos trauma, ¿no? Otro modelo transversal que hacemos énfasis en psicología forense y tiene que ver con el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Poder poner en el frente lo que implica el cuidado a la posición integral de una niña, de un niño y de un adolescente, vinculado justamente a la relación del cuidado de los derechos humanos y a la integridad psicológica y física de los niños. Em, También nos allegamos justamente de todos los modelos vinculados a la atención especializada y diferenciada para generar una intervención en psicología forense que esté adecuada a relaciones de poder, a relaciones vinculadas a barreras que puedan poner dificultades al goce de derechos de las personas, vinculadas a cuestiones de género, cuestiones de racialidad, cuestiones como muy puntuales del contexto y de las características particulares de las personas en las cuales vamos a intervenir, vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, estos modelos son muy importantes en psicología para tener una plataforma de entendimiento de cómo vamos a intervenir y desde dónde nos vamos a parar para generar una intervención en psicología forense. Particularmente la evaluación psicológica de corte forense se distingue de otras que podemos hacer en psicología, desde la parte clínica hasta las cuestiones que tienen que ver con procesos de diagnóstico y dianas terapéuticas. El punto que diferencia una de otra, que no me dejará mentir aquí nuestra jueza, que a veces se encuentra con dictámenes en psicología, impresiones diagnósticas, reportes clínicos, y pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la pericial en psicología, el dictamen en psicología forense, busca establecer nexos causales. Diferenciado justamente a una intervención de corte clínico, que lo que buscamos es establecer un proceso de evaluación que nos permita establecer unas líneas de tratamiento, unos objetivos de tratamiento. En la parte forense nos encontramos que los foros particularmente nos señalan un planteamiento muy, muy específico, un planteamiento del problema en el cual vamos a desglosar puntualmente qué es lo que necesita el foro de nosotros como expertos en psicología para poder coadyuvar en la solución del conflicto que está en litigio, ¿no? En el tema que nos ocupa y que nos convoca hoy, las peticiones que se están haciendo desde los foros tienen que ver con poder determinar las competencias parentales, tanto de papá, de mamá, en una visión tradicional de familia, porque pueden ser otros puestos que estén en una situación de litigio y que pues, se presentan las cuestiones de evaluación en psicología. Entonces, y de niños, niñas y adolescentes que también estén puestos como miembros de esa familia dentro de ese conflicto familiar. Lo que estaríamos buscando es poder establecer, particularmente en un proceso de evaluación muy controlado, buscando
instrumentos psicológicos que estén validados, que tengamos protocolos incluso de entrevista, porque esto es muy importante. Toda vez que la persona juzgadora o la persona que está en el proceso de investigación requiere datos muy específicos, pues nosotros y nosotras peritos en psicología tenemos que ser muy minuciosos en cómo damos esa información. Por eso nos establecen protocolos de seguimiento, directrices, guías de buenas prácticas, desde cómo vamos a hacer una entrevista, desde cómo vamos a plantear ciertas preguntas, puesto que, puesto que nuestro rol no tiene que ver con diseñar un proceso de psicoterapia. Nuestro rol no implica una situación de una relación de atención clínica con la persona que estamos evaluando. Nuestro objetivo particular es emitir un documento que le permita a los foros establecer ciertas decisiones de corte científico. Por lo tanto, la forma en la cual yo establezco mis preguntas, la forma en la cual yo decido qué instrumentos se van a realizar, deben ser establecidos con mucha objetividad. Existen protocolos de entrevista que nos permiten trabajar, por ejemplo, eh, preguntas que que no incidan en la respuesta, que permitan la narrativa libre, una serie de recomendaciones muy importantes para poder establecer, primero, en psicología forense, algo fundamental, que es la validez del testimonio. Que la información que estamos recibiendo pueda estar establecida y analizada bajo ciertos criterios muy particulares. De ahí empezamos a poder relacionar nuestra batería de instrumentos psicológicos desde cuestiones vinculadas a instrumentos de corte neuropsicológico, puesto que entendemos que si los procesos de memoria, atención, todos los procesos cognitivos se ven afectados en una situación así, es muy importante poder establecer si hay situaciones que estén afectando, por ejemplo, las cuestiones del lenguaje, las cuestiones de memoria, ¿no? Por si en el mismo proceso se van a establecer, por ejemplo, situaciones vinculadas a tiempo, modo y lugar, cómo la memoria de una persona pueda estar comprometida por el mismo evento disruptivo. Por eso es importante establecer desde baterías de instrumentos psicológicos que nos permitan establecer cómo está la memoria, cómo está la comprensión lectora, cómo está la comprensión verbal, cómo está la cuestión de fluidez de comunicación, cómo están los procesos de abstracción, hasta cuestiones vinculadas a la personalidad o algunos procesos afectivos. Particularmente que pues, en el ámbito familiar buscamos ayudar a las personas juzgadoras. Evaluamos competencias parentales con la finalidad de identificar qué rasgos adaptativos sin que existan carencias significativas, compatible con una estructura eficiente y funcional de las personas involucradas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que buscamos evaluar de primera instancia en este ámbito familiar con este objetivo que nos brinda el foro en relación a qué? A las competencias parentales de las personas involucradas en la conflictiva familiar. Lo primero que vamos a establecer es poder saber si existen algunos procesos en relación a la personalidad de los progenitores que estén relacionadas con algunos procesos psicopatológicos. Es muy importante poder establecer una evaluación muy minuciosa de los antecedentes en salud mental de las personas progenitoras con la intención de poder descartar cuestiones vinculadas a procesos psicopatológicos muy puntuales que ponen en riesgo el cuidado de sus hijos, ¿no? Cuestiones vinculadas a algunas discapacidades de corte psicosocial. Entonces, desde ahí tenemos que establecer también una serie de instrumentos y particularmente alguna información en entrevista que nos permita generar eh, que no existen procesos de esta índole, ¿no? Para pasar al segundo punto donde podamos establecer
las aptitudes o competencias parentales del progenitor, las circunstancias del ámbito atencional y de cuidado de niñas, niños y adolescentes a su cargo, que son procesos internos, como la cuestión de las capacidades que tiene el progenitor o progenitora en relación a su regulación emocional, a las cuestiones de control de impulsos, a los procesos de resiliencia, a los procesos de adaptabilidad, es decir, toda esta flexibilidad cognitiva que implica establecer situaciones de control, situaciones de entendimiento, que es lo que está sucediendo con sus hijos e hijas, y poder generar respuestas adaptativas frente a eso. Es decir, los recursos internos podamos establecer con una serie de instrumentos de evaluación y de algunas preguntas muy puntuales, nos establezcan puntualmente si existen esas competencias internas o no. Pasando justamente a poder evaluar cuestiones externas, competencias parentales vinculadas al autocontrol y al reflejo del estrés, la existencia de un vínculo afectivo adecuado en torno al área relacional que incluye ocio compartido, atención y asesoramiento. ¿Esto qué implica? Implica también un análisis de corte psicosocial que nos permita establecer cómo son las relaciones que el progenitor o progenitora tiene, cómo son los recursos que ella tiene para poder establecer vínculos, flexibilidad para poder generar relaciones sanas y adaptativas, que mismas se van a hacer un parámetro que se relaciona directamente con el cuidado a sus hijos e hijas. ¿Qué es lo que buscamos en general? Buscamos una tendencia destacada hacia la comunicación y el estilo educativo asertivo. ¿Qué significa asertivo? Que implica una situación que no es pasiva, pero tampoco es agresiva o violenta, sino que se establezcan límites claros en relación a poder generar procesos sanos, eh, no punitivas, pero que se establezcan un sistema de normas, ¿no? Acá que les puse. Utilizando la negociación como un vehículo de comprensión, fomentando de esta manera una adecuada transición de la heteronomía a la autonomía, es decir, de cómo vamos generando un andamiaje de cuidados en los cuales generamos algunas direcciones para generar autonomía en los niños, niñas y adolescentes que están a nuestro cuidado, a través de un sistema de contingencias alejado de pautas punitivas, siendo el objetivo del sistema de normas el aprendizaje y la toma de conciencia por parte de los niños, niñas y adolescentes y de las consecuencias y su responsabilidad de ellas. Esto implica una cuestión de un equilibrio, porque también ha pasado que en muchas intervenciones de esta índole lo que encontramos son cuestiones sumamente permisivas, por ejemplo, particularmente de los padres, ¿no? En relación en comparación justamente a las madres, en los cuales los padres, al relacionarse desde estos estereotipos de género con sus hijos, pues establecen cuestiones de mucha negligencia, de no establecimiento de un sistema de reglas, de no generar cierta estructura en los hijos. Entonces, son puntos en los cuales nosotros afinamos el oído, afinamos nuestros instrumentos para dotarle de esta información a las personas juzgadas. Por lo tanto, la intervención pericial, distanciada de estas otras que podemos generar en psicología, requiere fundamentar y establecer puntos específicos para los foros. No es una evaluación en psicología clínica, es un estudio científico que se basa en protocolos e instrumentos validados que permitan confiabilidad y validez a los órganos investigadores y jurisdiccionales. Necesitamos generar certeza de que lo que estamos exponiendo en nuestra intervención forense puede ser respaldada por investigaciones de corte científico en psicología, por cuestiones vinculadas a nuestro método y cómo vamos a relacionar el caso en particular a lo que se encuentra en las investigaciones,
haciendo puentes vinculados con nuestros instrumentos y la forma en la cual establecemos nuestra entrevista y cuidando las recomendaciones de los protocolos, porque si no hacemos esto es muy fácil generar cuestionamientos, los cuales permitan mismas dudas a la persona juzgadora y entonces pues nuestra intervención no sea tomada en cuenta para la resolución del conflicto. ¿De acuerdo? Me parece importante enfatizar como esto, porque incluso hay un malentendido, yo ya con esto termino, hay un malentendido en esta forma de convivencia entre psicología y derecho, ¿no? Y particularmente en la parte forense, donde, donde nosotros psicólogos, psicólogas, hablamos de pruebas psicológicas, ¿no? Sin embargo, cuando en los foros decimos prueba, a las personas que están formadas en derecho escuchan algo distinto a nosotros. Cuando decimos, ¿qué pruebas ocupó perito? Lo que normalmente se escucha es como, ahí radica la prueba justamente donde está la competencia o no parental. Y no, ahí hay un equívoco en el lenguaje y en las traducciones, porque cuando nosotros hablamos de prueba, nosotros hablamos de test, ¿no? Hablamos de test, hablamos de un instrumento psicológico que nos permite determinar ciertas comparativas con la población en general, en el caso particular de respuestas psicológicas, de cuestiones de atención, de memoria, en cuestiones vinculadas a procesos de ansiedad, a cuestiones vinculadas a cómo se afronta el estrés, a cómo se establecen ciertos parámetros para poder determinar algún proceso de estrés postraumático, procesos depresivos. Es decir, no es que probemos algo, sino que cuando hablamos de prueba, la traducción es test, ¿no? Entonces, esto es bien interesante cómo podemos eh, establecer diálogos importantes desde la psicología hacia los foros y de los foros en la cuestión del derecho a la parte en psicología para poder generar intervenciones mucho más cercanas a la ciencia, al rigor científico, que permitan un acceso pleno a la justicia y al cuidado justamente de la resolución, de la mejor resolución de los conflictos familiares, puesto que aquí se pone en juego la integridad de todas las personas involucradas, particularmente niños, niñas y adolescentes, en la cuestión de un desarrollo, en la cuestión de una etapa crítica de su desarrollo. Entonces, es muy importante poder establecer eh, los cuidados pertinentes a las intervenciones en psicología forense. Y pues bueno, nada, quería platicarles un poquito como, de manera general, cómo establecemos estas intervenciones y nada, muchas gracias. Gracias, maestro. Pues hay muchas preguntas, pero vamos a darle el uso de la voz a la jueza Ivette Anguiano y después se las planteo porque creo que sí tienen que ser contestadas juntos Gracias. por la forma. Sí, adelante. Gracias, maestra Regi, maestro César, un placer poder discernir con usted esta plática, maestra Claudia. Si me permiten compartir, yo solamente quisiera hacer ahí ya se puede ver, Regi. Listo, ya dice que se está compartiendo. Gracias. Solamente quisiera hacer como un pequeño resumen de toda esta actividad y gran labor que realizan los peritos en psicología y hacerles un reconocimiento bien importante, porque como bien lo dice nuestro perito, en el Poder Judicial del Estado de México y seguramente en todos los poderes judiciales, la carga más importante de los poderes judiciales es en materia familiar, es decir, es la que más, no más importante, perdón, tal vez fue una expresión incorrecta, la que más abunda o la más necesitada por parte de la ciudadanía es en materia familiar. Y de ahí que, bueno, los peritos también estén vueltos locos con todas estas necesidades. Y bueno, vamos a empezar a comentar un poquito.
Fíjense que para nosotros, como personas juzgadoras, es bien importante, este taller se denomina responsabilidad con hijas e hijos ante la separación de los padres. Sin embargo, ¿por qué es para nosotros bien importante conocer las habilidades parentales de los padres o de las personas que van a ejercer la guarda y custodia de los infantes o los cuidados, ya sea de manera provisional o definitiva? En ese sentido, bueno, vamos a empezar comentando que, bueno, conocemos la parentalidad como biológica, pero la que nos vamos a enfocar en esta plática será la parentalidad social, que se refiere al desarrollo de las capacidades que tenemos como padres o como cuidadores para proteger, educar o socializar respecto de nuestros hijos, que son niños, niñas y adolescentes. Recuerden que en esta etapa están en una etapa formativa y por eso nos vamos a enfocar en ellos. En tal sentido, se busca que las familias puedan asegurar la supervivencia de nuestros hijos a través de un sano crecimiento, que este sea óptimo, que nuestro clima familiar sea el oportuno, que le dé a ese infante la oportunidad de explotar sus máximas capacidades y de relacionarse sobre todo de manera óptima socialmente y dentro de nuestra familia. Así pues, con todas las actividades que ya les ha comentado el perito que ellos relacionan, a nosotros como personas juzgadores nos entregan lo que conocemos como dictamen pericial, que bueno, finalmente va a ser el desarrollo de toda esta actividad que ellos ya realizaron, en donde nos explican la metodología, las pruebas que aplicaron y finalmente sus conclusiones. Y una de las conclusiones que nos parecen muy importantes son las competencias parentales. Así pues, existe una competencia parental que denominamos vincular, que esta concretamente va a promover un estilo de apego seguro en estos infantes y un desarrollo adecuado emocional en estos niños. Hay 4 competencias parentales y quisiera que pusiéramos mucha atención porque seguramente nos va a causar muchas dudas y aquí estará el psicólogo experto para podernoslas resolver en cuanto a lo psicológico. También vamos a tener la competencia parental formativa, que van a ser aquellas cualidades que tienen los progenitores o los cuidadores o quienes ejercen la patria potestad para favorecer el desarrollo, sobre todo lo que tiene que ver con el aprendizaje del niño y la socialización. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor yo como padre o como madre puedo tener una competencia parental formativa extraordinaria. Mis hijos o mis hijas son personas de 10 en la escuela, pero a lo mejor las competencias que habíamos visto hace un momento, que son las vinculares, no son tan acordes o no las puedo explotar de manera oportuna. Después de esto vamos a ver las competencias parentales protectoras. Estas competencias son las cualidades o las capacidades que los padres tenemos para fomentar a nuestros hijos el cuidado o el autocuidado de su cuerpo, de su mente, es decir, de manera íntegra. Por eso es importante que nuestros psicólogos nos ayuden a identificar quién de los padres puede tener esas mejores herramientas, quién de los padres puede establecer un mejor entorno social, un mejor entorno psicológico y que con todo esto sea una herramienta más para que de manera objetiva el juzgador pueda pronunciar una sentencia definitiva de manera oportuna. Y después nuestras competencias parentales reflexivas. Estas nos permiten pensar acerca de las influencias o trayectorias de la propia parentalidad. Eso quiere decir que a lo mejor cuando mis hijos son bebés, estoy mucho más enfocada en el tema de la alimentación, en el tema propiamente cuando ellos son lactantes. Posteriormente, cuando ellos empiezan a entrar en una primera infancia, vamos a pensar ya entraron al preescolar, bueno, entonces mis competencias parentales tendrán que verse reforzadas para que él pueda adoptar todos esos mecanismos que socialmente le permitan tener esa autonomía de manera progresiva. Entonces, a esto se refiere las competencias parentales reflexivas, que yo como primer cuidador o como persona que está ejerciendo los cuidados del infante, me permita pensar y reflexionar si la forma en que he venido educando a este hijo tendrá que ser la misma o tendrá que tener algunas variantes para ayudarle a aquellas herramientas que le van a potencializar todas sus capacidades o todas las características que mi hijo o mi hija tenga. Entonces es bien importante porque esto nos lo va a dar la pericial en psicología. Estamos hablando de un procedimiento normal, o vamos a llamarlo, en donde no tengamos algunos aspectos de violencia, donde no tengamos algunos aspectos de abuso sexual, cuestiones ya muy específicas, porque obviamente irán
los peritajes, como bien lo decía el profesor César, tendrán que ir dirigidos a cosas específicas que estamos buscando. Pero si únicamente las estamos utilizando, como lo dijimos, las competencias parentales para determinar quién ejercerá la guardia y custodia, bueno, estos serán los 4 aspectos de suma relevancia que el juzgador deberá evaluar para con ello dictar una sentencia objetiva. Así pues, eh, hemos hablado y desde la primera clase comentábamos que la familia es el primer espacio de socialización, es aquel espacio seguro en donde cada uno de los individuos de esta familia puede de manera oportuna potencializar todos sus aspectos para poder desarrollarse de manera óptima. Entonces, habíamos comentado que hay diversos tipos de familia. Ya habíamos visto la familia nuclear, donde está constituida por papá, mamá. Los hijos normalmente descienden de ellos de manera genética. También tenemos la familia monoparental, en donde uno de los progenitores es quien se hace cargo de sus hijos, ya sea ante una separación, ante un divorcio, por viudez, por decisión individual, en fin. Tenemos las familias extendidas, en donde se incluyen a diversos miembros que descienden no de un mismo tronco, sino que de diversos troncos, y entonces vamos a tener toda esta familia extendida, que son nuestros abuelos, tíos, primos. Es bien importante que podamos observar esta situación porque muchas veces cuando en el procedimiento es necesario llevar a cabo las pruebas periciales en psicología, no solamente se ordena la pericial de papá y de mamá. Muchas veces los padres tienen la necesidad de salir a trabajar y entonces resulta que los principales cuidadores o personas auxiliares es esta familia extensa. Y entonces es también oportuno mandarlos a evaluar de manera psicológica para que en la pericial en psicología nos rindan pues todos aquellos detalles que le permitan al juzgador de manera clara establecer cuáles son las habilidades que no solamente tienen los padres, sino aquellas personas que nos están ayudando como red de apoyo en la crianza de nuestros hijos. Entonces es bien importante también tener mucho cuidado y no hacerlo de manera indiscriminada. Es decir, normalmente ya tenemos nuestros escritos que fijan la litis, es decir, la demanda, la contestación, la reconvención. Híjole, denme un segundito. No sé si quisiera hacer el uso de la palabra, maestra Regi. Se me va a acabar mi pila. Denme un segundito, por favor. Y no te preocupes. Con relación a las preguntas que nos están haciendo relativas a las constancias, aprovecho para decirles que sí es una constancia por cada capacitación, por cada sesión. Y también van a tener derecho a una constancia única donde se suman todas las horas de capacitación. Entonces, el requisito para tener constancia es que ustedes hagan un comentario de lo aprendido durante cada sesión. Esa es la única forma en la que pueden tener constancia. O sea, no basta con registrarse, que por cierto el registro es solo única vez, sino que tienen que hacer un comentario sobre lo aprendido en cada sesión. Ponen su nombre y ponen el comentario. Nosotros tenemos un equipo que está revisando los comentarios y está dándoles así la asistencia. Entonces, no olviden que hay que comentar si ven en este momento la presentación o si la ven posteriormente. Adelante, jueza. Gracias, maestra Regi. También es importante, les hablaba yo de la familia extensa, que el juzgador pueda o la persona juzgadora pueda determinar quiénes son las personas reales que se dedican al cuidado y no de manera indiscriminada mandar a evaluar a todos los primos, tíos, abuelos, no, solamente aquellas personas que de manera activa influyen en el cuidado y la crianza de los niños involucrados en el asunto. Bueno, finalmente la familia reconstituida surge cuando uno o ambos progenitores inician una nueva relación, también podemos hablar de concubinos, y forman un hogar con estos hijos. Entonces es muy común que algunas de las partes nos digan, oye, la parte actora o la parte demandada ya tiene una pareja, entonces manda a evaluar psicológicamente a esta persona. Esto puede ser que sea necesario, sin embargo, no debe ser de manera irracional. Debemos verificar si esa persona, esa pareja, está conviviendo con el hijo y no solamente de manera aislada, sino que esto es consuetudinario, que esto es de manera regular, es de manera constante, que influye incluso en cuestiones familiares y entonces sí mandar a evaluar. Sobre todo porque hay ocasiones que solamente se puede convivir con esta persona de manera aislada, entonces no es indispensable que mandemos esta evaluación
a los entornos cuando así suceda. Y bueno, finalmente la familia homoparental, formada por dos padres o dos madres. De igual forma como en el resto de las familias que hemos observado, se va a mandar a evaluar a la familia principal y a la familia ampliada. ¿Por qué evaluamos o por qué se evalúa por parte del perito en psicología las habilidades y el entorno social, el entorno psicológico de todos los integrantes de la familia? Bueno, porque también podemos verificar si esas familias son disfuncionales o son funcionales. La familia que puede ser disfuncional se presenta cuando las relaciones entre los miembros del hogar están marcadas por conflictos constantes. Esto no quiere decir que si tenemos un problema aislado, entonces somos una familia disfuncional, ¿no? Porque incluso el tener desacuerdos nos vuelve funcionales al momento en que buscamos aquellos mecanismos que nos permitan resolver de manera pacífica nuestros problemas. Entonces, bueno, dinámicas poco saludables. Esto puede ser, por ejemplo, una dinámica en donde yo encargo a mi hijo mayor el cuidado de sus hermanos pequeños. Entonces, ellos empiezan a tomar un rol que no les corresponde y empezamos a ser disfuncionales. Cuando tenemos estos roles ambiguos o invertidos, a veces hay hijos, ya sean niños o adolescentes, que toman el papel de papá o de mamá. ¿Por qué? Porque alguno de los dos no está en este entorno familiar y entonces empiezan a adquirir responsabilidades, incluso a veces el cuidado de padre o madre. Entonces, esto no es una forma correcta. Sin embargo, quiero yo comentarles que aunque existan estos roles ambiguos o invertidos, no quiere decir y eso es bien importante que ustedes lo puedan visualizar. No quiere decir que yo tenga un rol a lo mejor ambiguo o invertido. Con esto voy a perder herramientas para la crianza de mis hijos. Y es bien importante que ustedes lo observen porque muchas ocasiones cuando se valora a niños, niñas y adolescentes, y eso seguramente lo habrá visto mucho el maestro César, resulta que como padres sabemos que estamos llevando alguna actividad de manera incorrecta y entonces empezamos a mermar en la conducta de nuestros hijos o en lo que van a ir a declarar ante el psicólogo o ante el juez y dicen, no, tú di que tú únicamente llegas, comes, te haces cargo de tus necesidades y entonces los niños empiezan a tartamudear, a no saber qué sí pueden decir, qué no pueden decir. Entonces lo mejor es que dejemos que nuestros hijos puedan ser evaluados de manera libre, de manera oportuna, sin ninguna interferencia por alguna de los padres y estos dictámenes nos van a ayudar para determinar cuál será la forma o a través de qué terapia y sobre todo con la sugerencia que nos hagan los de qué tipo de terapia podemos llevar a cabo para que estos roles que son ambiguos o que son invertidos podamos corregirlos como familia. La falta de comunicación es una situación bien complicada en el entorno familiar. Cuando yo les hablaba de las competencias parentales en cada una de sus modalidades, podemos observar que el hecho de que nos comuniquemos de manera asertiva con todos los integrantes de nuestra familia, validar sus sentimientos, sus opiniones, sus críticas incluso, bueno, nos va a permitir que esta comunicación fluya y entonces estaremos todos acorde con nuestras competencias vinculares reflexivas. Como les comentaba yo en algún momento, no quiere decir que si yo eduqué a mis hijos en la primera infancia de una forma, yo tenga que seguirlos educando a lo largo de su vida de la misma forma. Van cambiando las necesidades y bueno, debemos ser reflexivos para estas capacidades. Entonces, como comentario general, pues esta falta de afecto, esta falta de validación emocional, es necesario que la trabajemos. En muchas ocasiones, como padres o como madres, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestro cónyuge, amamos a nuestro concubino, pero no sabemos cómo expresarlo. O finalmente la otra persona también puede ser que no sepa recibirlo. A través de todas estas metodologías, pues el juzgador va a buscar aquellos procesos psicoterapéuticos que nos permitan adoptar de una forma idónea, pues las mejores competencias para todos y cada uno de los integrantes de la familia. Entonces, pongámonos en manos de los expertos, que ellos sabrán cómo dirigir este entorno familiar y definitivamente, como bien lo decía el maestro César, en algunas ocasiones escuchamos psicología forense y entonces lo enfocamos como si fuera un tema penal, como si fuera un tema de la fiscalía, y no, forense, como bien lo decía, es el foro que lo está solicitando. Y entonces, en este caso, es una materia familiar que por objeto principal siempre los jueces familiares tendrán la necesidad y la obligación de reparar en el seno familiar, pues la paz, la armonía y todos estos aspectos que pudieran
resultar incorrectos, digamos, en nuestro entorno familiar, empezar a corregirlos a través de la ayuda de los psicólogos. Y estoy viendo que existen varias dudas, Regi, y me gustaría a lo mejor empezar a entrar en esta parte de las dudas porque creo que vamos a explotar mucho al maestro César de manera conjunta. Sí. Dice, ¿de qué forma se garantiza la confiabilidad y la validez del peritaje? Si gusta, maestro No, César, yo se lo comento de manera jurídica y finalmente usted le aborda los temas psicológicos. Fíjense que en materia jurídica, nosotros como personas juzgadoras, prácticamente todos los poderes judiciales del Estado de México, nuestros peritos que ya están adscritos al Poder Judicial ya cuentan con una certificación, es decir, ellos ya son peritos en la materia, no únicamente psicólogos. Esto les da la oportunidad, ya es decir, ya pasaron por un examen, por una validación por parte de los poderes judiciales que los acredita con esta expertise necesaria para llamarlos peritos en materia de psicología. Y si gusta usted andar ya más en la materia, maestro César. sí, con todo gusto. La forma en la cual se establecen intervenciones en psicología forense que estén puestas en la confiabilidad, en la validez de la misma intervención, tiene que ver con el cómo se realizó esa intervención, cuál fue el método en el cual se estableció los pasos y el procedimiento, qué instrumentos se ocuparon, bajo qué protocolos se realizaron las entrevistas, bajo qué guías de buenas prácticas se tomaron ciertas decisiones en la evaluación, como que, como qué tipo de instrumento se estableció para evaluar tal punto. Por ejemplo, cuestiones vinculadas a algunos procesos depresivos, algunos procesos psicopatológicos. ¿Por qué decidir establecer un instrumento como un MMPI o trabajar, por ejemplo, con un instrumento HSPQ? Digamos, la decisión justamente de poder establecer qué instrumento voy a ocupar, bajo qué criterio lo estoy ocupando y además qué validez nos otorga ese instrumento que estamos decidiendo. Puesto que si establecemos nuestra intervención con una cuestión de normalización, es decir, que estamos ocupando un instrumento que mide algo que estamos buscando dentro de nuestro objetivo pericial y que es pertinente, nos va a generar un nivel de confiabilidad importante. Si ese mismo instrumento nos permite datos en los cuales lo que arroja ese instrumento nos permite una generalización particular a nuestra población mexicana, pues nos permite también otro dato de validación en el cual vamos reuniendo información en la cual podemos tener certeza de dónde obtuvimos esa información y cómo establecemos nuestra argumentación forense es lo que va a otorgar el que tenga una validez interna nuestra intervención de corte forense en psicología. Bien, gracias. ¿Qué pasaría si al evaluar al padre que tiene más habilidades parentales, usa estas habilidades para generar violencia vicaria? Y en este sentido, el niño, por toda esa violencia, dice querer estar con el papá, pero el padre niega el derecho a la educación y a la convivencia. Jurídicamente, normalmente cuando estamos observando que existe este tipo de interferencia y la violencia vicaria, que consiste normalmente en la extracción del niño de su núcleo familiar primario a través de la violencia, pues evidentemente quiere decir que no tiene una competencia parental reflexiva ni vincular de manera adecuada, es decir, está poniendo en riesgo los derechos de los infantes. Es un ejemplo de lo que yo les pongo en esta charla, lo relativo a las competencias parentales, pero sin embargo, también hay cuestionamientos que se les hacen a los peritos de manera específica. Por ejemplo, ¿quién de los padres presenta un mayor riesgo en no garantizar los derechos humanos de sus hijos? Y como les comentaba el licenciado César en un principio, ellos todo su dictamen lo van a desarrollar con base
en el interés superior de la infancia, que implica que todos los derechos de los infantes se encuentren integrados, entre esos el derecho de poder ver a mamá, el derecho de socializar con la familia ampliada de papá y de mamá, es decir, que les garanticen de manera íntegra todo ese. No podemos pensar que yo tengo unas competencias parentales idóneas mientras estoy impidiendo que vea a su padre o mientras estoy impidiendo que tenga una educación escolar oportuna de manera de acuerdo a su edad, de manera libre de violencia. Entonces, no sería lógico que si yo soy una madre tan restrictiva y que he venido violentando todos estos derechos de mis hijos, seguramente mis competencias parentales no saldrán al 100%, definitivamente no pudieran salir al 100%, aun y cuando yo considere que es lo mejor para mi hijo mantenerlo alejado, porque finalmente estamos en un estado de derecho y debemos ponernos hermanos de los expertos, de los juzgadores, de los psicólogos y recobrar la confianza que se deposita en nosotros como personas juzgadoras y de esta forma no pudiera ser, si estamos violentando y está acreditado durante todo el procedimiento que hay todo este tipo de violación a los derechos humanos del infante, definitivamente las competencias parentales no van a salir evaluadas a un 100%. No sé qué piensa usted, maestro César. No, me parece algo muy pertinente, muy, muy pertinente. Y vamos, técnicamente también, si en psicología forense estamos buscando establecer esos nexos causales que les permitan tomar decisiones a las personas juzgadoras, pues también nosotros tenemos que llegar de toda la información disponible, ¿no? No nos limitamos solamente con la aplicación de instrumentos psicológicos y la cuestión de una entrevista. También nos allegamos de otros elementos, como pueden ser incluso reportes escolares, boletas de calificaciones, es decir, digamos, o sea, toda la información que nosotros podamos reunir que nos permita establecer esos nexos y poder entender realmente qué está pasando en un caso en particular y poder de ahí generar las conclusiones vinculadas a esta confiabilidad y validez científica que necesitamos. En este caso, yo, mamá, tendría que hacer una promoción y informarte a ti, juez o jueza, que, que estoy sufriendo violencia vicaria. O sea, es decir, que a lo mejor no sé qué es violencia vicaria, ¿verdad? Pero, o sea, expresar todo lo que necesitas saber para que tú, jueza, le digas al perito que amplíe no sé si es el término correcto, que amplíe el análisis o la investigación, ¿correcto? En realidad, ¿en qué momento se manda a realizar o a practicar una pericial en psicología? No se manda desde el escrito inicial de demanda o desde el auto admisorio. Hay etapas en el procedimiento y les voy a explicar muy rápido. La primera etapa se llama postulatoria, que para que no entremos en discusión y a lo mejor jurídicamente pudiera causar ahí alguna inquietud o duda, se trata únicamente de la demanda, de la contestación, de la contrademanda y de la contestación a esta contrademanda. En ese momento, ya las partes señalaron al juez toda la problemática familiar que tienen, ya ofrecieron las probanzas que consideran oportunas y ya tenemos esos indicios. Regi, por ejemplo, vamos a pensar en una violencia vicaria donde el padre sustrajo al infante de manera injustificada del seno de la madre y ella tiene 3, 4, 5, 6 meses sin verlo. Seguramente en ese momento que el juez ordene la pericial en psicología, en materia familiar en el Estado de México lo haremos en la audiencia inicial. Y en ese momento ya conocemos toda la historia, ya nos las vinieron a contar. Entonces, en documento nosotros ya lo tenemos. Seguramente también el juez ya tomó la decisión de fijar un régimen de visitas y convivencias. Y entonces existirá todo ese incumplimiento. Y como bien decía el maestro César, seguramente ya nos dijeron, oye, no lo está llevando a la escuela, y el juzgador ya tuvo la necesidad de mandar a pedir a la escuela este informe para verificar la certeza de lo que nos está diciendo una u otra parte. Es en ese momento, cuando ya tenemos todos esos elementos, en donde ahora sí decimos, perito en psicología, perito en trabajo social, por decir algunas periciales, u otras más que podamos necesitar, dame tu opinión, con tu expertise, verifica si existe este nexo causal, como bien lo dice el maestro César, de lo que dice la parte actora con lo que dice la demandada y el estado psicológico en el que se encuentran en este momento cada uno. A veces los padres dicen, no, mi hijo no quiere ver a su mamá o mi hijo no quiere ver a su papá. Y resulta que en esta valoración los niños, bueno, tienen un interés importantísimo en ver a mamá o a papá. Entonces es bien importante que se haga en esta etapa que la ley lo señala, porque en ese momento ya conocemos toda esa historia de vida.
Bueno, me voy a atrever a decir una barbaridad quizás, pero en este caso tú eres una jueza que sí revisó el expediente y que sí solicitó toda la información. Pero si no, vamos a imaginar que eso no sucede, que el juez no pidió todos esos elementos o toda esa información. En el caso de usted perito, de tu perito, si te das cuenta que lo necesitas, ¿cómo lo pides? O sea, ¿cómo se lo vas a informar al juez si él no te lo pidió? Dada la necesidad técnica de la misma intervención pericial, es que se argumenta el que necesitamos más información, necesitamos más documentación. Por ejemplo, lo que sucede particularmente en algunos casos es que necesitamos antecedentes vinculados a las cuestiones de salud mental. Entonces, estamos en nuestra entrevista y detectamos justamente que hay algún antecedente puntual en salud mental y entonces hubo una atención, no sé, en el Instituto Nacional de Psiquiatría o en el Navarro, donde hubo una intervención ahí clínica. Eh, Nosotros podemos establecer, justificando desde la parte técnica y allegándonos a las mejores prácticas en psicología forense, solicitar este, a la jueza o que nos permite justamente hacernos del expediente clínico, hacernos de algunos reportes escolares, por ejemplo, que nos permita justamente contestar eso que mismo nos está pidiendo el mismo foro. Para tener, digamos, toda la información para dar una respuesta científica a lo que nos está solicitando el tribunal, pues necesitamos allegarnos de toda esa información. Entonces, es muy común que nosotros también solicitemos esa información y podamos tener acceso para poder tener una respuesta mucho más abierta, clara y oportuna a nuestras conclusiones, a nuestras intervenciones en psicología. Bien. Em, los reportes de peritos del DIF son emitidos por un psicólogo forense o por un psicólogo infantil. Bueno, ahí tendríamos que verificar a qué se refiere exactamente. Cuando menos en la Ciudad de México, Estado de México y estados colindantes, las periciales no son a cargo, hablando de periciales, ojo, las periciales son personas expertas en psicología, no solamente un psicólogo. Son únicamente a cargo de peritos de la propia institución, es decir, están adscritos al Poder Judicial. Cuando estamos hablando de terapia psicológica, es decir, normalmente ya vino el perito, ya hizo su evaluación, ya rindió su dictamen y él mismo nos va a sugerir. Yo solicito o yo sugiero que las partes lleven a cabo un proceso sistémico o nos van dando o nos van indicando con su expertise cómo podemos restablecer el orden familiar en ese núcleo. Entonces, ellos no van a ser peritos. También existe la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que son normalmente los que van a llevar a cabo los procesos psicoterapéuticos que a su vez el perito haya exigido. Entonces, ellos no son peritos. Tendríamos que ver cuál fue el enfoque que se le dio a ese proceso psicoterapéutico y a dónde lo mandamos. No se manda a un mismo lugar a los niños, ellos siempre va a ser Procuraduría de Protección, mientras que a los adultos podrá ser al DIF o algunas otras instancias, sobre todo dependiendo de la necesidad de estos procesos terapéuticos. Sí, rápidamente, aquí en los DIF municipales y estatales, de acuerdo a la ley general también, se tiene un grupo multidisciplinario en donde está un psicólogo, un perito, un abogado, ¿no? Y ellos se supone que van, intervienen, por ejemplo, si llegan a un hogar, me comentaban, quizás es errada, que en el momento de la intervención pueden de forma rápida evaluar si el niño está siendo víctima de violencia sexual o víctima de otro tipo de violencias, o sea, en el momento, in situ, ¿no? Ahí. Pero entiendo que una vez que hace esa ponderación el psicólogo infantil o que no es perito, que es un psicólogo especializado quizás en infancias, pero no es perito, en ese momento pues ellos proceden con el siguiente paso en materia legal, ¿no? Y ya el juez determinará en su momento procesal el análisis o sea, la intervención de un perito, ¿correcto? Quisiera yo saber una diferencia de la intervención que hablamos o cuando hablas de este equipo multidisciplinario de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Este equipo multidisciplinario no se le va a dar intervención en todos los procedimientos, a diferencia de la pericial en psicología y trabajo social, que es así, sí o sí nos obliga la ley a que las practiquemos a la persona juzgadora. ¿Cuándo mandamos a llamar a este grupo interdisciplinario? Bueno, cuando nos indica alguna de las partes que hay una situación que debamos evaluar en ese entorno. Y entonces va el grupo interdisciplinario y hace visitas eh, eh, espontáneas en el domicilio, una vez al mes, una vez cada 15 días, según la necesidad. Ahora bien, cuando me platicas de estas medidas que toma esta Procuraduría o este grupo, es cuando no es por parte de la intervención del juzgador, sino que a lo mejor vamos a pensar, hubo una denuncia por parte de alguna persona, incluso anónima, o algún vecino, y entonces le dicen a la procuradora, oiga, este niño o este adolescente está siendo violentado. Ellos tienen la obligación y la facultad de dirigirse y ordenar esta inspección en el domicilio. Y en efecto, va un abogado, va un médico, va un psicólogo y va un trabajador social y evalúan el entorno familiar de este infante. Si ellos encuentran que en efecto existe una vulneración importante de los derechos de un infante, en ese momento pueden dictar medidas de protección administrativas. Voy a ponerles un ejemplo solamente para que nos quede un poquito claro. Vamos a pensar que hay una denuncia en donde nos dicen que un niño está encerrado, que lleva días sin comer, que mamá lo deja o papá lo deja ahí abandonado y que los vecinos son los que le dan la comida y agua y es así como ese infante logra subsistir. La procuradora de inmediato tiene que hacer una vigilancia, una inspección en ese domicilio y si advierte que en efecto existen estas condiciones, bueno, puede llevarse al niño bajo su custodia, sus cuidados provisionales y de manera inmediata hacerlo saber al juez de lo familiar para que él confirme estas medidas de protección y formalmente se inicia un procedimiento. Entonces, sí existe este grupo interdisciplinario, no tiene que ver con el tema de las periciales en psicología, tampoco se le da intervención siempre, pero sí es bien importante que la gente lo conozca. Sobre todo, yo sé que estas charlas, Regi, llegan a muchos lugares del Estado de México. Y es bien importante que la gente sepa que tenemos y que confíen en nuestras autoridades. Y vuelvo al mismo tema, estamos en un Estado de Derecho, debemos confiar en nuestras autoridades, pero para poder confiar en ellas necesitamos conocer nuestros derechos, los derechos de nuestra sociedad y finalmente denunciar este tipo de actos que necesitan una intervención judicial. Bien. Usted, maestro César, algo relativo a la pregunta. No, me pareció que la jueza acaba de explicar técnicamente algo primordial respecto a esta duda y quería como eh, ampliar un poquito en relación a las partes técnicas, en relación a un proceso de evaluación simple, a una intervención de corte forense, a una pericial en psicología forense, sí dista mucho de lo que podemos emitir y encontrar, por ejemplo, documentos de corte clínico en relación a los procesos de dianas terapéuticas, de objetivos terapéuticos, de técnicas terapéuticas que se van a aplicar en ciertos casos en particular, a una evaluación forense. La distinción, como les comentaba, tiene que ver con estas búsquedas de nexos causales y poder sostener científicamente esos nexos causales. Entonces, una evaluación clínica que puede realizarse en el DIF o que puede realizarse in situ en algún punto donde se hace algún reporte de lo que se está observando, no necesariamente técnicamente es una intervención en psicología forense. Tendremos que establecer estos puntos muy específicos para poder darle esa categoría, ¿no? Bien. En mi proceso, en ninguna audiencia se presentó el perito en TS, ni su reporte. Incluso, aunque lo he solicitado, no lo exhiben en el expediente. Ahí que procede. El deudor lleva al perito a todos lados menos a su casa, aunque en el expediente está su INE con su dirección. Los juzgadores, todas las determinaciones que dictamos las personas juzgadoras deben ser cumplidas por los justiciables, de tal suerte que si no se logra el cumplimiento voluntario, existen medidas de apremio para hacerlas cumplir. Por ejemplo, a lo mejor en un primer momento se les apercibe con una multa de 20, 30, 40 unidades de medida de actualización. En la segunda ocasión podemos duplicar esa multa,
pero incluso podemos llegar a un arresto. Si es un elemento que es sumamente indispensable para poder dictar de manera objetiva esta sentencia, entonces, bueno, podemos arrestarlo. Vamos a pensar que aún y agotado el arresto y las horas que nos marca la ley, como máximo, no se lleva a cabo. Le damos vista al agente del Ministerio Público y entonces se configura un delito que se llama desobediencia. Pero finalmente también existe un supuesto en la legislación, si nos dice, si el deudor alimentario o la deudora alimentaria obstaculiza y no permite la valoración de las pruebas en psicología y ya agotaste pues todos los medios de apremio, entonces vamos a pensar que surte en su perjuicio esa probanza y entonces se tendrán por ciertos todos los hechos que con esa probanza se pretenden acreditar. Por ejemplo, si están diciendo que yo soy una persona violentadora, que tengo rasgos complicados hacia mis hijos y que no les permito disfrutar de sus derechos humanos, y yo me escondo y fracturo y obstaculizo esta pericial, pues evidentemente, después de todas estas medidas ya me arrestaron, el juez no logró que yo me presentara, ya le dieron vista a la gente del Ministerio Público, a lo mejor me van a judicializar y yo sigo obstaculizando. Bueno, finalmente esta sentencia dirá que Ivette no se quiso valorar y que se tienen por cierto estos hechos y necesariamente esa probanza será valorada en contra al momento de dictar sentencia definitiva. Entonces, la psicología forense se enfoca en la aplicación de la psicología en el judicial y legal. Perito. Sí, 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 particularmente es la forma en la cual podemos coadyuvar a los foros, desde el conocimiento científico en psicología, a las partes legales, a las partes jurídicas que necesitan resolver un conflicto. Entonces, la parte de psicología jurídica y la parte de la subrama forense es, digamos, en la cual la intervención cobra sentido, donde los juzgadores o las partes investigadoras solicitan un análisis técnico, científico, entramos entonces los psicólogos forenses. Bien, ¿es válido hacer 3 peritajes psicológicos a las partes involucradas más el ordenado por el juez y no revisarlos en más de un año? ¿Siguen vigentes? Sobre todo cuando hay cambio de niños a adolescentes. Esa pregunta es muy interesante y si me permiten la podemos responder a lo mejor en dos partes. Primero, cuando nos dicen si es válido hacer más de 3 periciales, habría que preguntarnos por qué se hicieron. Normalmente el juez de lo familiar manda hacer una pericial. Sin embargo, las partes, la ley les da la oportunidad de que puedan ofrecer peritos de su parte y entonces harán una segunda, a lo mejor el actor, y una tercera la demandada. Es decir, si estamos en este caso, sí, sí es válido porque, bueno, finalmente cada una de las partes tiene la posibilidad de ofrecer estos peritajes. Pero si la pregunta es que con motivo de la falta de desahogo o la falta, híjole, voy a decir algo terrible, ¿no? De la falta de expertise, el juez no lo está haciendo o estamos dejando que transcurra el tiempo, bueno, no, ustedes como partes tienen que pedirle al juez que de manera inmediata le señale audiencia principal para el desahogo de esa probanza, en donde el perito se constituirá en el juzgado o mediante telepresencia, según lo permita el Poder Judicial del que estemos hablando, y entonces va a rendir ese dictamen. Y fíjese que para ahí en ese aspecto yo tengo y les decía que yo en dos partes, bueno, porque esta es una primera respuesta. Sin embargo, maestro César, fíjese que en ocasiones nuestros tribunales de alzada, cuando esta pericial está ya muy rezagada, que ya tiene más de 8, 9, a lo mejor un año de practicada, sí nos piden reponer el procedimiento para practicar esta pericial. Sin embargo, algunos peritos son de la idea, maestro César, que la psique de una persona no va a cambiar en 5, 6, 7, 8 meses si no se sometieron previamente a un proceso psicoterapéutico. Entonces, por ahí hay ciertas limitantes. Yo, en mi experiencia, si veo que existe un dictamen que ya tiene un año y que por alguna razón no se desahogó, en realidad sí lo ordeno practicar de nueva cuenta, pero si tiene 5, 6, 7 meses, no lo ordeno practicar porque incluso creo yo, maestro César, que pudiéramos estar revictimizando. No sé usted qué piensa, maestro. Sí, totalmente, totalmente. Incluso técnicamente,
establecer múltiples evaluaciones requiere también un manejo técnico muy puntual, desde la elección de los instrumentos y la forma en la que se establecen las entrevistas, puesto que el mismo conocimiento y la forma en la cual la persona evaluada conoce los instrumentos, pues implica también un sesgo en los mismos resultados. Entonces, sí requiere una cuestión muy puntual de cuidados en las múltiples evaluaciones que se puedan someter a una persona y particularmente mucho cuidado con niños, niñas y adolescentes, puesto que los procesos de revictimización, de retraumatización, implicado a situaciones vinculadas a temas que trastocan su estado psicoemocional, requieren pues un cuidado extra, ¿no? Entonces, particularmente si hay solicitudes de los foros en los cuales se busca que se evalúe de nuevo eh, en un caso en particular. En algunos casos, pues encontramos incluso que nos piden valorar cuando ya hay 3 o 4 evaluaciones previas, ¿no? Entonces, eso implica una situación de mucho cuidado y poder también buscar elementos también de corte forense que nos permita no poner en riesgo la salud mental de las personas con las que estamos interviniendo y además las cuestiones técnicas, jurídicas que se puedan establecer ahí. Entonces también hay algunos elementos de corte eh, técnico en psicología donde se pueden establecer algunos trabajos de corte documental o algunas ampliaciones de la evaluación que ya hizo una persona experta en psicología forense. Entonces, habría que ver el caso en particular, cómo están las condiciones para poder tomar decisiones al respecto. Híjole, hay cantidad de preguntas, pero esta está se ve que está enojado. A ver, en mi pericial de psicología no me fue mal. Mi contraparte salió igual que yo, y eso que yo soy hombre. La psicóloga en su peritaje mencionó que tengo que mejorar mis habilidades de crianza. Ya hice 2 escuelas para padres en el DIF de Shona y en el DIF de Lerma, de Xonacatlán y de Lerma. ¿Dónde puedo encontrar un curso donde me vuelva un mejor padre? A ver, ¿Puedo tomar la palabra? sí, sí, adelante. Eh, es muy interesante esta pregunta porque sugiere tal vez algo que se ha informado tal vez de forma parcial, ¿no? Que estas competencias y que estas formas de poder posicionarnos frente a nuestros hijos e hijas tiene que ver solamente con cumplir una lista de requisitos y tiene que ver con un saber que se adopta en una situación de escuela. Cuando la jueza explicó todos los elementos relacionados a las competencias parentales, habló de cuestiones que no solamente se establecen en el qué hacer, sino el cómo se establecen esos vínculos, cuestiones de apego, cuestiones que van más allá de ir a cumplir horas en una escuela para padres o tener mucha información al respecto. Tiene que ver con un trabajo también donde nos toca y nos convoca emocionalmente como individuos. No solamente es un tema de saber y de cumplir horas clase como padres. Entonces, eh, me parece que también es importante entender la naturaleza de este tema que no se limita a tiempo, cursos que podamos establecer. Bien, si un hombre, no, ¿cuáles son las diferencias entre una pericial en psicología y una valoración psicológica? Y jurídicamente, ¿qué profesionista es el encargado de elaborar cada una? Si gusta usted, maestro César. Gracias, gracias. Bueno, como lo comentábamos hace un momento, ¿no? La cuestión en psicología forense tiene como objetivos muy específicos que son solicitados por los foros y una intervención de corte clínica, pues tiene la finalidad de poder
establecer dianas terapéuticas para un tratamiento clínico, ¿no? Entonces, ese reporte puede generar procesos de evaluación, pero no se detiene como en la parte forense, en la cual establece los nexos causales que le permite al foro tomar decisiones de forma científica. Sí, ¿Qué si me pregunta, si me permites un poquito nada más ahondando, maestra Regi. En el caso de la valoración, incluso normalmente nos las hace un psicólogo cuando nosotros vamos a primera ocasión a terapia para saber cuál es el procedimiento que vamos a seguir. Es decir, no estamos en proceso. Mientras que la pericial en psicología necesariamente ya estamos vinculados en un proceso. Nada más. Muchas gracias, Regi. Dice, ¿qué debe hacer el juez cuando uno de los padres se niega en diversas ocasiones a evaluarse psicológicamente? ¿Puede emitir una sentencia? Habrá que ver de manera casuística en materia familiar, y eso es lo complicado a veces en materia familiar. Todos los asuntos se ven de manera casuística, es decir, por separado. Nunca va a haber un procedimiento igual que otro. Entonces, hay ocasiones alguna de las partes no se evaluó. Sin embargo, de mis escritos que fija Analytics, que ya que me comentamos hace un momento, no encuentro ningún tema de riesgo. Incluso a lo mejor se están llevando convivencias de manera oportuna y sí lo apercibo, sí dicto medidas de apremio para en caso de que no comparezca, pero finalmente puedo evaluar y dejar de recibir esa probanza y finalmente dictar una sentencia. Sin embargo, si es una situación grave, por ejemplo, con alguna violencia directa hacia el un tema de violencia vicaria, bueno, vamos a obligar a esa persona a que se sujete. Y si no se sujeta, como ya lo comentamos hace un momento, esa prueba se dejará de recibir a su más entero perjuicio. Y se tendrán por ciertos los hechos que con esa probanza se pretenden acreditar. Por ejemplo, si están diciendo que Ivette Anguiano es una persona violentadora y yo no me valoro, pues entonces tendrán por cierto que sí soy persona violenta. Entonces es bien importante que tengamos esta claridad para que no nos casemos con el tema de que tenemos que hacerlo, pero sí me van a restringir seguramente esos acercamientos hacia los infantes o adolescentes, pues porque no estoy permitiendo esa valoración. Bien, dice, tienen que ver las dos, creo que es para el perito. Dice, ¿podría compartirnos los nombres de las pruebas que aplica? Primera. Y segunda, dice, ¿podría aclarar la diferencia entre informe y dictamen y cuáles son los protocolos que utilizan? Ok, bueno, los instrumentos que típicamente em, es que también tenemos que especificar las condiciones particulares del caso para poder decidir qué instrumentos, ¿no? Les comentaba hace un momento que tenemos que reunir una batería de pruebas psicológicas, de instrumentos psicológicos que nos permitan entender el estado mental de una persona. De ahí podemos decidir algún instrumento de corte neuropsicológico. Hay uno que se llama Banfe, hay otros que ocupan, por ejemplo, un mini mental, que son instrumentos que nos permiten dar cuenta de estas condiciones mentales para la evaluación, y de corte, digamos, más vinculados a la parte de personalidad, pues hablábamos de un MMPI 2, hay una versión para adolescentes, para niños, por ejemplo, para establecer como algunas cuestiones muy puntuales, hay un montón de instrumentos, el CMACR2 para cuestiones de ansiedad. Digamos, tendremos que ver caso por caso qué necesitamos evaluar, qué buscamos generar la decisión de ocupar uno u otro instrumento. Eh, Podemos generar incluso un listado en las editoriales de las pruebas psicológicas para poder ir delineando, porque en verdad hay un listado enorme que ya están generando incluso validación en la población mexicana que nos funcionan en la parte forense. Lo interesante y la diferencia entre un reporte clínico y todas estas decisiones de evaluación que tomamos tiene que ver con la argumentación científica de los nexos causales de lo que estamos concluyendo en el reporte. El cómo vamos a sostener científicamente que
encontremos ciertas cuestiones, por ejemplo, de competencias parentales en nuestra conclusión a la mamá que evaluamos en un caso en particular. ¿Cómo vamos a sostenerlas de manera científica? ¿Cómo las vamos a argumentar de manera científica? ¿Y cómo las sostenemos? De ahí nos podemos basar desde la parte de los protocolos de entrevista, las entrevistas cognitivas, eh, algunos protocolos de entrevistas muy particulares, por ejemplo, en algunos casos de violencia, y los instrumentos psicológicos. Entonces, o sea, hay muchísimos instrumentos. La forma en la cual vamos a tomar esa decisión tiene que ver en el caso que nos ocupe y el objetivo que tengamos para tomar esa decisión, para poder argumentar de manera forense los puntos nodales y los nexos causales importantes para el litigio. Creo que esta ya la contestaron de alguna forma porque dice, ¿es conveniente realizar peritajes psicológicos en los domicilios de las personas menores de edad? Esa es una. Y dice otra pregunta de examen, dice, ¿el procedimiento a seguir en qué ley y en qué artículos los encuentro? Bueno, habrá que verificar de dónde nos está escribiendo, porque bueno, sabemos que tu canal llega a muchos estados de la República incluso. Pero bueno, si estamos hablando del Estado de México, estas controversias en donde se dilucidan todo lo que tiene que ver con guardia y custodia, patria potestad, se llaman controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar. Y la van a encontrar a partir del artículo 5.1 en adelante, que tienen que ver con todo este tema de cómo se lleva el procedimiento, cuáles son las periciales que debemos llevar a cabo. Y en cuanto a la expertise de los psicólogos, no es así. Esto no está, digamos, positivado en un código de procedimientos civiles porque no es el objeto de un código. Como les decía el maestro César, bueno, él tiene manuales, tiene baterías, y ellos ya acreditaron ante estas instituciones ser peritos y tener la expertise para desahogar estas periciales. Em, Hay muchísimas más, pero bueno, voy a aprovechar nada más para mencionarles que muchas de las preguntas que están planteando tienen que ver con algunas que ya plantearon con la jueza Anguiano Aguilar y que les recordaba que el día 30 de abril vamos a abrir sesión con ella, justamente respondiendo a todas las preguntas pendientes que quedaron en el tema de pensión alimenticia y que muchas de estas que están haciendo tienen también que ver con aspectos de otros temas que iremos abordando, pero que se las vamos a hacer llegar a la jueza para que abramos sesión el 30 con preguntas y respuestas y sea más dinámico al margen de que el tema que vamos a abordar es sobre la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes y su derecho a opinar en asuntos cuando se involucran sus derechos. Y bueno, rápidamente está presente Ecatepec, Sinacantepec, Tepotzotlán, Temoaya, Nezahualcóyotl, Acapulco, Guerrero. Está la Coordinación de Casa del Niño de Pachuca Hidalgo, está el DIF Acambay. Y bueno, como siempre, madres, padres y docentes de varias escuelas primarias y secundarias, a quienes agradecemos su presencia. Nada más nos están pidiendo dos recomendaciones para ambos ponentes que dice que si el perito puede recomendar dónde los psicólogos pueden estudiar para volverse peritos y que de parte del Poder Judicial del Estado u otro Poder Judicial, si hay cursos o formación para poderse formar como psicólogos periciales. Sí, la parte particular de la formación en psicología forense, ya hay en la Facultad de Medicina de la UNAM, ya hay todo un programa de investigación en ciencia forense, muy interesante, el programa de formación. Han salido ahí colegas en psicología forense. También encontramos oferta en el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía de la Ciudad de México, donde soy egresado. También está el INACIPE. El INACIPE también forma peritos en psicología forense. Instituto Nacional de Ciencias Forenses, no pueden acercarse. También tiene bastante cursos y diplomados, además de maestrías, donde pueden formarse de manera profesional.
Incluso creo, maestro César, que también la Suprema Corte de Justicia da cursos especializados en niñez y psicología forense. Si no me recuerdo, creo que estos son gratuitos, ¿no? Es, Creo. es un curso gratuito en línea, es precioso, en verdad. Creo que acaba de salir la convocatoria, si no me equivoco, y es un curso especializado en psicología forense para niños, niñas y adolescentes. En verdad, no tiene desperdicio ese curso. Yo lo he tomado 2 veces, en verdad. Eh, Grábelo, la maestro, y me lo calidad pasa. está buenísimo, en verdad está muy bueno. Está muy Sí, bueno. sobre todo porque el tema es gratuito y lo da nuestra máxima casa jurisdiccional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No he tenido yo la oportunidad de tomarlo porque sale la convocatoria y entonces se agota como de manera muy pronta, entonces hay que estar muy atentos porque nos sirve a aquellos que somos personas juzgadoras, operadores jurisdiccionales, estudiosos del derecho, por supuesto, psicólogos, y es bien interesante. Está en verdad buenísimo ese curso que recomienda. Está UNICEF, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en verdad es gratuito y sale cada año. Sale cada año ese curso. Sí. Bien, pues sí, agradecemos mucho la presencia de la jueza Anguiano Aguilar y del maestro en psicología y perito César Telles. Recuerden que mañana con el psicólogo y perito César Telles tenemos una reunión a las 10 de la mañana y pueden seguir ampliando sus dudas y sus respuestas. Nos vemos a las 10 en punto. Acuérdense de pasar la voz, entre más personas puedan ver estas capacitaciones, pues más sencillo será acceder justamente a la justicia, como lo decía la jueza Anguiano, pues necesitamos conocer nuestros derechos para poder, pues, Hacerlo. hacerlos valer, así es, y para poder defendernos también. Entonces, bueno, pues felicidades a ambos. La verdad es que para mí estas sesiones son como un diplomado gratuito. Es magnífico escuchar a dos expertos. Siempre he dicho que el binomio salud mental con derecho es fabuloso. Entonces se disfrutó mucho. El día de mañana nos vemos a las 10 en punto y el día 30 nuevamente con la jueza Ivette Anguiano Aguilar. Muchas gracias a ambos. Maestra Regis, solamente si me permite compartirles mis redes sociales a la gente que nos ve, ojalá nos puedan seguir. De verdad se los agradecería muchísimo. Y bueno, se las dejo aquí un momentito. Nada más que, no sé si se ve, ya se ve, ¿verdad? No, pero ya está la acción de compartir, a ver, mi equipo. Listo, ya se está compartiendo. Y usted, César, siendo un psicólogo forense que trabaja en una dependencia gubernamental, ¿también puede ser contratado como privado? Actualmente ya no laboro como servidor público de la Fiscalía. Ahí me formé, trabajé más de 10 años en la institución. Actualmente trabajo como perito en psicología de manera particular. Ah, genial. Entonces, así es, así Ya, es. entonces mañana también, bueno, yo voy a subir en un ratito más las redes de ambos, con una captura a nuestras redes, justo para que puedan visitarlos. Ahí está el Facebook, el Insta, TikTok, muy moderna la jueza en su TikTok. Qué padre verlos y tener la justicia tan cerca, ¿no? Poder hablar. Antes era impensable hablar con un juez o una jueza y con todo esto que se está gestando, está padrísimo. Además de que la jueza Ivette Anguiano y su servidora llevamos años haciendo estas actividades desde cualquier lugar o espacio. Nos hemos reunido para estas capacitaciones presenciales o en línea. Y por supuesto también la jueza lo ha hecho como dentro de su horario laboral, como fuera de su horario laboral en sábado, domingo y ahorita que ya debería de estar comiendo, está aquí presente. Entonces, bueno, pues la verdad es que muchas gracias, qué padre, y sobre todo tener jueces y juezas, así como ella lo dijo, es del artículo tal Claro. a tal y que tengan conocimiento y capacitación, eso es lo importante, que nuestros jueces actuales y futuros conozcan de la materia en la que están, y yo creo que aquí la jueza Ivette es un ejemplo
y el perito César es otro ejemplo de la importancia de contar con equipo profesional. Nosotros como ciudadanos queremos eso, ¿no? Gente capaz al frente de nuestras circunstancias, de nuestros problemas, de nuestras necesidades, ¿no? Pues muchas gracias a los dos. Hay que seguir a la jueza Ivette y hay que seguir al perito César. Ya le tengo aquí 2 clientes, perito. Ahí se los paso. Muchas gracias. Bueno, Con pues todo gusto. Muchas gracias. mañana 10 en punto, no se lo pierdan. Nos vemos.